ejercicios que les había dicho para las dos cosas, para aéreo y para marítimo. Porque hoy... Ah, bueno, bárbaro, la viste, buenísimo. A ver, ok, ahí está. Bueno, les voy a compartir ahí la imagen de la clase de hoy. Y después, al final de la clase, les voy a porque yo me ocupo de hacer lo de la asistencia, así que sobre el final de la clase veo, eh, ahí ya siempre hago una al principio y una al final, ahora veo que son 39, veremos al final y hago el print al final. Eh, a ver, vamos a ver acá, voy a compartirles al 3 del 4. Ahí ven, sí, ¿no? Bárbaro. Bueno, a ver acá. No sé si puedo dejarme el chat, no, solo puedo ver las imágenes. A ver, chat, acá, por las dudas. Igual, si no, se activan el micrófono y si alguien escribe y no tiene micrófono y alguno ve que alguien me escribe, si pueden, me lo comunican. Sobre el transporte marítimo, hacemos lo de siempre, leemos y después les voy dando ejemplos y explicando de cada uno. En cuanto a definición y características, es el responsable del 90% del comercio global. El transporte marítimo internacional es la columna vertebral de la economía mundial, trasladando mercancías a lo largo y ancho de los océanos y comunicando globalmente mercados distantes geográficamente. Su relevancia obliga a reconocerlo como el que mejor representa el movimiento internacional de cargas. Entre las empresas de transporte marítimo internacional más grandes del mundo, la número uno es Maersk, seguida por MSC, COSCO, CMA y Hapag. ¿Les suena alguna de estas compañías marítimas? Cuando van para Buenos Aires, la primera terminal de Mar del Plata a Buenos Aires, la primera terminal que se ve es Exolgan. Hay 3 terminales ahora operativas y Exolgan es la más al sur, digamos. em, y ahí lo que ustedes pueden ver es cómo operan distintas navieras en ciertas terminales. Por ejemplo, Maersk exclusivamente utiliza APM, que es Terminal 4, para sus operaciones. Los contenedores de Maersk los deben haber visto, son blancos y tienen las inscripciones en celeste. Em, bueno, Mediterranean Shipping Company, MSC, tiene el logo en amarillo y negro. Seguramente si ven les va a llamar, o sea, lo van a recordar, por ahí no lo tienen ahora en la cabeza, digamos, pero empiezan a divisar a mí me pasó eso, cuando empecé a estudiar comercio exterior, empecé a prestar atención a ciertas cosas que uno las ve toda la vida y por ahí no le presta atención. Em, las navieras todos los años van cambiando el orden que dice, la número uno es Maersk, seguida de MSC, y depende, por supuesto, del volumen cargado por cada naviera por año. Y depende mucho de los tráficos en los que son fuertes. Hay navieras asiáticas, por ejemplo, como es el caso de COSCO, como es el caso de One, que acá no la nombra, Yangmin. Bueno, esas tienen flujo de mercadería mucho al continente asiático, ¿no? Un ejemplo, MSC, Hapag-Lloyd, Maersk, son navieras más globales que tienen mucha presencia, digamos, a nivel mundial en casi todos los puertos del mundo, ¿no? Em, bueno, vamos a seguir. Este transporte es el más utilizado. Después vamos a entrar más en detalles sobre las navieras y los costos de cada una y qué te pueden cobrar dependiendo de esto, del tráfico para un lado o para el otro. Bueno,
El transporte es el más utilizado internacionalmente para cargas a granel como para manufacturas y semi-manufacturas en contenedores, sobre todo por el volumen que puedes transportar en medio marítimo. La principal ventaja es la gran capacidad que posibilita los grandes envíos unida a su bajo costo. La desventaja es, sin lugar a dudas, la lentitud del tiempo de tránsito. Incluso hay otra cosa en cuanto a esto que creo que ya se las comenté en la primera clase, que sí, lo comenté relacionado con logística verde, que ahora están construyendo buques para que contaminen menos y a los buques que ya estaban construidos que contaminan más los hacen ir más lento y esa lentitud, digamos, lo hacen ir más lento, la carga llega más tarde, la cobran vía tarifa, porque pues la naviera se pierde de ganar más rápido en otro viaje, ¿no? A ver, eh, capacidad que posibilita grandes envíos unido a su bajo costo. La desventaja es la lentitud. El documento internacional emitido es el conocimiento de embarque, BL o Bill of Lading, que sirve como título de propiedad, como contrato de flete entre la empresa naviera y el remitente, es negociable y admitido en entidades bancarias como título de crédito. El conocimiento de embarque puede ser sustituido por otro tipo de documento, el Seaway Bill. Esto es importante porque de hecho, en la actualidad pocos clientes piden el BL impreso, el BL en papel, para enviarlo por correo y que llegue al importador para que lo tenga que presentar en original. ¿Cuándo se les ocurre que puede ser por ahí más útil tener que negociarlo con papel en mano y no liberarlo simplemente con un mail? Cuando hay algún transbordo, capaz. No, cuando hay transbordo igual te corren porque, o sea, corre el mismo documento porque ellos se hacen cargo. O sea, como la ruta de origen hasta destino está toda contemplada en la tarifa que te informa la naviera, vos con ese mismo documento no te indica todos los transbordos o el documento, pero vos podés acceder a la ruta que va a ser tu carga y de todas maneras sirve el mismo documento. Con que a vos te figure el puerto de carga y el puerto final de descarga, ya con eso estás listo, digamos. Pero cuando se les ocurre que por ahí un exportador dice, no, más vale que mi carga se libere con el documento físico en mano. Costco Group sí es Costco Shipping. Buque no sería de mercadería, se está construyendo un buquebús es roll-on, roll-off, que lo vamos a ver ahora, el tipo de buque que es. Es un ejemplo, y sobre todo para esto de logística verde, para cuidar el medio ambiente. Bueno, cuando es algo de mucho valor o peligroso, cuando todavía no pagaron. Tiene más que ver cuando todavía no pagaron. ¿Qué se les ocurre? Cuando es algo de mucho valor o peligroso, vos igual tenés como en tus manos el poder de liberar esa carga. El exportador, sepan esto, es el responsable final de la mercadería, sea que ya pagaron o no. O sea, si después hay un problema en destino, la naviera va a venir a repetir contra el shipper. Si hay algún problema en destino, quiero decirles, aunque el importador les haya pagado la mercadería, hay casos en que pagaron y no lo retiraron y quedó el contenedor ahí. Y la naviera va a volver contra el dueño de la mercadería. Siempre vuelven contra el dueño de la mercadería cuando hay un problema. A ver, les leo. Cuando es algo mucho valor peligroso, ahí les respondí. Cuando todavía no pagaron, que el importador paga cuando le llega la mercadería por carta de crédito, cuando es pago contra entrega. No tiene tanto que ver con el tipo de pago que está involucrado, sí tiene más que ver con carta de crédito. ¿Cuándo ustedes usan carta de crédito? Más allá de esto de la liberación por mail o liberación con papel físico. ¿Cuándo utilizan carta de crédito? O sea, ¿por qué Sí, uno uso, acude?
Sí. ¿Usás carta de crédito cuando recién empezás a hacer las primeras ventas con ese cliente, pues no tenés confianza? Ahí lo pusieron, cuando no hay confianza, cuando hay menos confianza con el comprador. Entonces, en esos casos, como uno todavía no conoce al importador como para decirle libero la carga por mail, lo que hace es, ay, denme un segundito, por favor. Lo que hace es exigir que tenga que presentarse el importador con el documento físico en mano como una forma de mayor seguridad. ¿Por qué? Porque ustedes se lo tienen que mandar. Entonces va a estar en manos de ustedes como exportadores esa liberación de la carga. ¿Por qué? Porque ustedes saben que con el documento internacional de transporte se hacen de la carga. Digamos, si bien el importador tiene que tener, por ejemplo, en cargas de pescado, el sanitario internacional, el certificado de origen en el caso que corresponda, eh, no sé, el packing list, la factura, lo que fuera, ¿no? Para liberar aduaneramente su carga en destino, si no tiene el BL, no va a poder hacerse de la carga. O sea, lo único que representa título de propiedad sobre la mercadería para con la naviera, que es quien tiene tu carga, es el BL. Entonces, la segunda opción, que ahora la leo, pero se las quiero explicar porque por ahí es medio confuso el término, por ahí ya lo vieron, es el Telex Release o Sea Waybill. Y ahí lo que cambia es que el documento que se imprime, en vez de decir BL no negociable, por ejemplo, o sea, uno tiene el BL original por triplicado y tiene 3 o 4 copias no negociables. Y eso aparece en el membrete, o sea, en el BL, te imprimen original, sello y firma en original. Ahora son digitalizadas, pero de todas maneras tienen la palabra original y sello de la naviera y firma. La naviera o el agente, porque como vimos la clase pasada, te pueden emitir un BL hijo. O sea, hay BL madre y BL hijo. En marítimo también, como vimos en aéreo, que hay guía madre, guía hija, en marítimo lo mismo. Y en la otra forma es SBL, que arriba va a decir Sea Waybill. Y el Sea Waybill o Telex Release quiere decir que liberas la carga simplemente contra un mail de autorización de parte del exportador. Muchas veces, o sea, algunas navieras, otras no, te piden una carta membretada del shipper que la escaneas y la mandás diciendo yo, shipper tal, autorizo a esta marítima a liberar la carga amparada bajo el BL tal en destino al momento del arribo. Entonces, ¿qué se les ocurre que es lo único que va a faltar para que le entreguen la carga ya en destino al importador? Algo que vimos también en la clase pasada sobre aéreo. Por más que ya le haya pagado la mercadería, que el exportador mandó esa carta membretada y dijo sí, lo pueden liberar, ¿cuándo la naviera le va a entregar efectivamente ese contenedor al importador? ¿Cuándo se les ocurre? El tipo se presenta con el Telex Release y se lo dan para ustedes, listo, ya es tuyo. ¿No era el comprobante de la compra? Con el pago a la naviera, no el pago de la mercadería, sino el pago a la naviera. ¿Se entiende? O sea, hay gastos de la naviera en destino, gastos, vieron que habíamos visto, uno carga acá en Mar del Plata. De Mar del Plata hasta Buenos Aires, sí, se libera la carga con un mail de confirmación. A veces, adicionalmente al mail diciendo se puede liberar esta carga, te piden esta carta membretada. Dependiendo de la naviera, te lo piden o no. Siempre igual tiene que estar el mail del shipper, o sea, el mail de donde llega esa autorización tiene que ser del shipper, ¿sí? Em, que es el exportador. Si no está ese mail, no se puede liberar. No es que vos podés mandar un mail desde tu casilla personal y poner liberen la carga de este exportador. No, tiene que ser comprobado que sea del mismo exportador que declaró ante la naviera esa carga.
que declaró el BL, que declaró la información del BL por instrucción de embarque y demás. ¿Qué les iba a decir? Bueno, esto. El, el BL por Sea Waybill es, entonces vos te presentás y lo que tenés que hacer es decirle a la naviera, mira, el shipper ya me autorizó a que me entregues esta carta, esta carga, lo único que me falta a mí es pagarte a vos los gastos locales de destino. Disculpen, pero yo... entonces, nosotros salimos de Mar del Plata y tenemos primero un tramo terrestre, por ejemplo, hasta Buenos Aires, para una carga marítima. Vamos a seguir sobre este ejemplo. Salimos de Mar del Plata en camión hasta Buenos Aires. Primero tenemos para pagar como gasto el camionaje hasta Buenos Aires. Después tenemos aduana, que hacemos también en Mar del Plata antes de salir. Podríamos hacer en Buenos Aires en un depósito fiscal habilitado o donde ustedes quieran, pero vamos a poner el ejemplo de que hacemos aduana en planta en Mar del Plata. Pagamos a aduana los gastos correspondientes. Pagamos al chofer por el tramo terrestre. Llegamos a Buenos Aires y ¿quién es el primero que nos recibe? Que lo vimos en la primera clase. ¿A dónde llega el chofer? Lo dije de hecho hoy, cuando empezamos a hablar de esto de marítimo. A la terminal, bien. A la terminal donde va a operar esa naviera. Y entonces ya pagamos aduana, pagamos al transporte, llegamos a la terminal, pagamos los gastos de terminal. ¿A quién pagamos después algo? Antes de hacer el tramo internacional. Que yo les hablé del término THC, que es Terminal Handling Charge, que te lo cobran 2 veces, porque uno te lo cobra la terminal y no, la aduana ya lo pagamos al inicio. Aduana pagamos en planta. El transporte le pagamos al chofer. Llegamos a la terminal, le pagamos a la terminal lo que corresponde. No. Hay alguien que hace otro manipuleo del contenedor, que no es la terminal. La terminal te agarra el contenedor del camión y lo deposita en su terminal y lo deja ahí hasta que llega quién. La empresa naviera. A la empresa naviera le tenemos que pagar los gastos locales, se los llama gastos locales. Acá ya estamos de lleno en la clase marítimo, así que esto ya sí, esto se toma, digamos. En la primera clase lo vimos como por arriba, ahora ya estamos en eso. Uno a la terminal y otro a la naviera que manipula. Tal cual, lo que hemos visto es, vos llegas con llega el chofer con un semi y un tractor, o sea, un tractor y un semi, el contenedor arriba, llega, la terminal lo recibe, le dice, listo, esta carga, ¿para qué buque es? Para tal. Bueno, la terminal tiene distribuidas sectores en su terminal y dice, para ese buque de exportación, los contenedores se ubican en este lugar. Bien, todo esto está... Si alguna vez tienen la posibilidad de ir a Buenos Aires a una terminal, hay visitas guiadas y la verdad es que son muy interesantes porque te muestran más o menos esto que yo les estoy diciendo, por ahí muy al pasar, lo ves y lo entendés un poco más porque tienen operando mucho más de un buque en sus terminales y tienen que tener todo organizado. También yo les decía eso, organizan los contenedores, cómo los apilan, dependiendo a dónde van esos contenedores y si tienen conexiones en otros puertos. Entonces vos tenés que pensar que lo cargas en un buque y tenés que dejar arriba del todo los que en el primer puerto de transbordo se van a bajar para conectar a otro buque o los que quedan en ese puerto. Bueno, todo eso está diagramado. Acá lo único que hace el chofer es llegar con la carga, llega con los documentos de la carga a la terminal. En terminal hace aduana, hace SENASA, por más que haya hecho en origen, acá en Mar del Plata, en la planta, hacen aduana en planta, perfecto. Salen con el ok que habíamos dicho, que ese primer tramo se lo considera un tránsito aduanero. No es multimodal porque no cambia de frontera, estamos todos dentro de Argentina, pero sí va con un tránsito aduanero, con una hoja de ruta que le habilita a
transitar dentro de una exportación desde Mar del Plata hasta Buenos Aires con un precinto de aduana a donde va a empezar el tramo internacional. Bueno, entonces llega a Buenos Aires el chofer, le saca del contenedor la terminal, ese es el primer manipuleo del contenedor que te cobra y te lo cobra la terminal. El segundo manipuleo, ahí como pusieron ahí, es la naviera. ¿Por qué? Porque llega el buque y que con, o sea, el contenedor está puesto en la terminal listo para subirse al buque. Ese segundo manipuleo es responsabilidad de la naviera que viene a operar a esta terminal y levanta todos los contenedores que son para su buque, ¿sí? Se cargan y eso lo cobra la marítima. Bueno, todo esto ya vamos. Primer tramo, entonces hicimos aduana, le pagamos aduana a la parte de aduana. Chofer, la parte del terrestre hasta Buenos Aires. Terminal, le pagamos la parte de terminal cuando llegamos y nos los descargaron en su terminal. A la naviera los gastos locales de origen, se los llama así, gastos locales son de la naviera. Los gastos de terminal se los llama gastos de terminal. Entonces, a la naviera le pagamos los gastos locales de origen. Después, a la naviera le pagamos, no estamos entrando en detalle de quién paga cada cosa, simplemente quiero que entiendan el costeo total de una operación de exportación. Después le pagamos a la naviera el flete marítimo internacional hasta el puerto de destino. Cuando llega a destino, ¿a quién le pagamos? ¿A quién se le ocurre en que le vamos a pagar? Antes de la terminal. Y lo mismo, otra vez a la naviera para que Tal descargue el cual. contenedor en la terminal del país de Es, destino. es a la inversa, porque vos estás arriba del buque y ¿qué haces? La naviera, es responsabilidad de la naviera descargar ese contenedor del buque y meterlo en la terminal de destino. Entonces, al primero que le pagas es el gasto local a la naviera en destino. Después, sí, ese contenedor se queda esperando en la terminal de destino que venga el importador a buscarlo. Y ahí tienen dos opciones, que el importador venga y haga aduana en la terminal o que el importador venga y al igual que hicimos nosotros en origen, haga un tránsito aduanero y haga aduana en su planta, ¿sí? Entonces, de ahí va a depender de cada importador si pagás aduana en terminal, entonces los costos vendrían a ser el marítimo internacional, gastos locales de destino a la naviera, gastos de terminal de destino a la terminal de destino, gastos de aduana y transporte terrestre hasta la planta, ¿sí? Y ahí termina el circuito. Si tienen alguna duda de esto, díganme. Más avanzada la clase, está la teoría de esto, lo vamos a leer y en teoría lo van a entender si me entendieron ahora. Bueno, ahora vamos con lo del BL. Entonces, si uno liberó por Telex Release, lo liberó por, se puede decir Telex Release o Express Release también. Lo liberaste por mail, sos el importador, vas con ese mail de confirmación, le decís esta carga es mía, la naviera te va a decir, bueno, tenés que pagar esto de gastos locales en destino. Vas a la terminal, le decís, mira, yo ya tengo el libre deuda es el libre deuda con la naviera, o sea, la naviera te emite un papel que dice no tenés deuda con la naviera. Vas a la terminal y le decís, quiero retirar esto. Y la terminal lo que va a hacer es fijarse cuándo llegó ese buque, cuánto tiempo estuvo ese contenedor esperando en destino que vos lo vayas a buscar y si hay acordados días libres. Días libres se los llama a los días libres que otorga la naviera en destino para poder tener el contenedor en la terminal de destino, como usándolo tipo de almacenaje, y el tiempo y los días que podés llevarte el contenedor, hacer uso, digamos, del contenedor para llevártelo hasta tu planta, descargarlo y volver. Son dos términos distintos. Uno se llama demurrage, que es demora, y el otro se llama detention. La demora es el tiempo en terminal, ¿sí?
adentro de la terminal. El tiempo libre que te da la naviera para que vos tengas el contenedor adentro de la terminal, que no es el almacenaje, o sea, los días que te cobran por estar usando la terminal son aparte. Esto es, la naviera te deja que tengas adentro de la terminal, te permite que tengas adentro de la terminal, no sé, 5 días el contenedor. Eso es demora. Y detention es cuántos días te puede llevar su contenedor, porque pertenece a la naviera, hasta tu planta descargarlo y volver. También te da 5 días. Entonces vos, si, por ejemplo, acá nosotros necesitaríamos 3 como mucho. Llegaste a Buenos Aires, retiraste un contenedor de importación, te lo trajiste a Mar del Plata al otro día, habilitaste aduana o sea, citaste aduana para hacer la liberación acá en Mar del Plata, que de todas maneras tiene una complejidad hacer aduana en Mar del Plata y se llama ISTA, pero bueno, vamos a poner. Hiciste aduana acá en Mar del Plata y devolviste el contenedor vacío. Entonces, cuando vas a devolver el contenedor vacío a la terminal que dice, a ver, ¿cuánto tiempo se llevó este contenedor, este cliente, para descargar? Bueno, y ahí lo mismo, si tienen que cobrarte algo porque te excediste en los días que tenías, te cobran y si no, lo devolves y ahí se terminó, lo devolves vacío, revisan en la terminal que no esté roto, si hay rotura o lo que fuera, se hace un reporte fotográfico y se informa al cliente y se le cobra dentro de los gastos de la terminal, ahí mismo. Y hay un comprobante de que entregaste el contenedor roto. Por ejemplo, cargaste una maquinaria muy pesada y al correrla, al querer bajarla, rascaste el piso del contenedor, te lo va a cobrar la terminal. Bueno, sí. La principal ventaja es la gran capacidad que posibilita los grandes envíos unida a su bajo costo. La desventaja es, sin lugar a dudas, la lentitud del tiempo de tránsito. El documento internacional emitido es el conocimiento de embarque, que sirve como título de propiedad, como contrato de flete entre la empresa naviera y el remitente. Es negociable y admitido en entidades bancarias como título de crédito. El conocimiento de embarque puede ser sustituido por otro tipo de documento, el Seaway Bill, también conocido como Express Release Bill of Lading o Telex Release Bill of Lading. El Seaway Bill es utilizado cuando el expedidor toma la decisión de liberar su control sobre la carga inmediatamente, es decir, que la mercadería puede ser entregada a la persona identificada en el documento sin que ésta tenga que presentar documento alguno para reclamar la carga, sino únicamente acreditar su identidad. Es importante mencionar que un Seaway Bill únicamente cumple una función probatoria, por lo que carece de toda cualidad de título de valor. Características del transporte marítimo. A ver, voy a correr esto. Gran capacidad. Se pueden transportar grandes masas de graneles o de contenedores. Los grandes petroleros llamados ULSC tienen gran capacidad de más de 500.000 toneladas peso muerto. Los mayores buques portacontenedores actuales tienen una capacidad hasta 18.000 TEUs. Los TEUs, no sé si ya lo vieron en otra materia, un TEU es un contenedor de 20 pies. Entonces, 2 TEUs es un contenedor de 40. La generalidad es utilizar contenedores de 40 pies. Entonces, cuando lean TEUs, casi todo en el mundo marítimo se lo mide en TEUs, porque hay muchas cargas de 20, de carga dry, de carga seca, que no llegan a completar un contenedor de 40, pero la generalidad para el resto de los productos es los contenedores de 40 pies. Digamos, les digo esto porque en el mundo marítimo se habla más de TEUs, que son los contenedores de 20 pies, que de FEUs, que es el contenedor de 40, o 2 TEUs, un contenedor de 40. Entonces, si ustedes leen que una empresa exportó en un mes 10 TEUs, saben que exportó 5
contenedores, una empresa que exporta en contenedores de 40 pies. Igual eso también hay, no sé si es en esta clase u otra clase con los tipos de contenedores. Bueno, gran capacidad, ya lo vimos. Ahí hay una foto de un barco, a ver, ahí. Ámbito internacional es el mejor medio para trasladar grandes volúmenes de mercancías entre dos puntos alejados geográficamente, flexibilidad y versatilidad. Se han construido buques de diversos tamaños y adaptados a todo tipo de cargas. Además de los tradicionales cargueros, existen buques portacontenedores, metaneros para carga rodante ro-ro, que es el que hablábamos hoy de buquebús, que, bueno, después lo más abajo lo vemos. Para carga refrigerada, para graneles, entre otros. Los operadores que intervienen en el transporte marítimo son armador, que es el propietario del buque, puede suscribir contratos de fletamento con el porteador. Porteador es el transportista propiamente dicho, que puede ser también el propio armador. Consignatario, el agente del armador o porteador que realiza la gestión comercial del transporte en cada puerto. Shipper y consignee, exportador y el importador responsables del embarque y desembarque respectivamente de la mercadería que suscriben en el contrato de transporte marítimo, que es el BL. Y estibador es el empleado de la empresa autorizada para realizar las operaciones portuarias, para estribar la carga en los buques, que es mismo lo que estábamos hablando, el manipuleo que se hace de los contenedores en terminal. Ventajas y desventajas. En las ventajas tenemos la capacidad, que es la vía de transporte que emplea los vehículos de mayor capacidad. Competitividad, gracias a la gran capacidad y fuerza motriz que emplea. Es un modo de transporte que beneficia a las economías de escala, lo cual permite ofrecer tarifas de flete más bajas que cualquier otra vía. Flexibilidad en los tipos de carga. En mayor medida que cualquiera de los otros, esta vía de transporte ofrece gran variedad de buques para los distintos tipos de carga, como carga general, suelta y unitarizada, carga a granel, líquidos, tanqueros de diferentes tipos, sólidos, buques graneleros y buques de servicio combinado y carga refrigerada. Continuidad de las operaciones. Este medio de transporte es menos susceptible de sufrir variaciones por condiciones climáticas adversas. Accesibilidad, entre las desventajas principales están la accesibilidad, generalmente los puertos marítimos, esto nosotros porque vivimos en una ciudad portuaria, ¿no? Pero piensen en cualquier lugar del centro del país que la realidad es que uno piensa que, bueno, y nosotros acá tampoco lo tenemos tan desarrollado, pero uno piensa que eh, eh, lo ve como accesible. Tenés el barco acá y a 20 cuadras tu planta, pero hay muchos lugares, incluso en cualquier lugar del mundo, ¿no? Que para llegar hasta tu planta tenés que hacer kilómetros en carretera. Entonces es cierto que sí tienen una limitante ahí los buques porque llegan hasta un punto y desde ahí sí o sí necesitas de otro modo de transporte que te ayude para terminar de trasladar la carga. Generalmente los puertos marítimos están ubicados en sitios apartados de los lugares de producción y el destino final de las mercaderías. Bueno, por lo tanto, siempre se precisa transporte previo y posterior a la llegada de la carga al puerto, lo cual implica más manipuleo y mayor riesgo del daño. Además, cuando hay que hacer un transbordo, el tiempo que la carga permanece en tránsito es más largo. Algunas rutas marítimas se cierran en invierno por congelamiento, como lo son la del río San Lorenzo, y el acceso al interior de Canadá y Estados Unidos se hace imposible. Mismo hay rutas que se congestionan mucho, o sea, en temporada alta, como ser Tánger, Marruecos, que es un puerto de transbordo base para los buques madre, y pasa muy seguido que tienen que derivar carga a otros puertos de transbordo porque Tánger está congestionado. Costo del embalaje. El manipuleo en puerto exige un embalaje de la carga resistente y relativamente costoso.
La velocidad, todos los demás modos de transporte son más rápidos, incluso cuando se trata de los últimos modelos de buques portacontenedores, la duración promedio de la travesía es más larga que por aire o por tierra. Congestión portuaria es otra desventaja, es cada vez más frecuente, especialmente en aquellos países donde no se produjo una adecuación de las instalaciones portuarias paralela al aumento de su comercio exterior. Mismo acá, nosotros tenemos un puerto, entran dos buques, Maersk y CMA, y no pueden entrar juntos. Entra una semana uno y una semana el otro. Bueno. Tipos de transportes marítimos en aguas interiores, que son los fluviales y lacustres. Por ejemplo, para llegar a Asunción de Paraguay, es fluvial, y eso lo que te complica es que hay menos disponibilidad. Si hay poca disponibilidad en puertos chicos como ser Mar del Plata, que necesitamos un feeder o un Puerto Madryn, bueno, los puertos en ríos o lagos se imaginan que la disponibilidad es menor aún. Bueno. Para esta navegación se emplean barcos pequeños y ligeros, aunque en algunos casos los barcos oceánicos de gran tamaño también navegan por aguas interiores. El uso de contenedores y buques portagabarras y portabarcazas ha facilitado la transferencia de carga entre los buques oceánicos y los de aguas interiores. El mar constituye una vía excelente, ya que por su conexión con otras vías acuáticas naturales o artificiales es posible el acceso al interior de muchos países. Bueno, y hay ejemplos. Lo mismo que les contaba. Por ejemplo, yo hago importaciones desde Pakistán hasta Asunción de Paraguay y tengo el ejemplo este, que tengo que estar esperando. Por ahí el buque llega a Buenos Aires, que es el último puerto antes de hacer la conexión, y por ahí está esperando un mes a que haya transporte fluvial para llegar a Paraguay, Asunción. Bueno. Transporte fluvial. El transporte fluvial consiste en el traslado de productos o pasajeros de unos lugares a otros a través de ríos con una profundidad adecuada. Es una importante vía de comercio interior, por lo que en ríos con las infraestructuras suficientes son muy importantes. Es aún más económico que el transporte ferroviario para trasladar grandes pesos a largas distancias. Un modo de transporte que genera escasa accidentología, poca contaminación ambiental y no produce atascos, pero es lento, requiere poseer ríos con calados necesarios, señalización e iluminación adecuados y contar con instalaciones modernas para la carga y descarga de mercaderías. La navegación que realizan embarcaciones a través de los ríos navegables moviliza carga y o pasajeros entre dos o más puertos ubicados en las riberas de estos ríos y uno une puntos geográficos diferentes en el ámbito nacional e internacional. Y ahí hay un ejemplo, transporte fluvial. Transporte lacustre para los lagos, navegación que realizan embarcaciones, pequeños barcos o barcazas a través de los lagos o canales, movilizando carga y o pasajeros entre dos o más puertos ubicados en las riberas de estos lagos, uniendo puntos geográficos diferentes en el ámbito nacional e internacional. Regiones lacustres navegables, América del Norte, Centroamérica, América del Sur, Europa. Bueno. Variedad de buques para los distintos tipos de cargas. Acá vamos a ir viendo los distintos tipos de buques, que esto lo solemos preguntar qué tipo de buques hay, no las especificaciones ni la capacidad de carga de cada buque, pero sí para qué, o sea, qué se carga en cada uno. Buque granelero, igual creo que esto ustedes algo deben haber visto, ¿no? De tipos de buques o no, en introducción, que hay petrolero, hay granulero. Bien. Ahí tienen fotos también para que más o menos se den una idea de cómo son. Buque de cargas químicas, buques gasíferos, buques de carga general o multipropósito, buque para ganado. Eso, por ejemplo, acá dice, tipo de buques de carga para el transporte de animales vivos y cuenta con zonas para la comida, agua y ventilación para los animales. Y ahí tienen eh, las fotos de cómo son los buques para ganado o animales vivos. Buque para carga heavy lift se comportan como
¿Alguna vez fueron a la Escollera a ver el dique de SPI, por ejemplo, que está a la vista? El dique sí, donde se reparan los barcos, ¿saben cuál es? sí, sí, la puesta en seco que se le dice. Sí, ahí no sé quién habló. Yo, Carlos. Ah. Bueno, ahí también tienen, no sé si es para alumnos solamente, pero no sé si en algún momento no lo habían habilitado al público, no estoy segura, pero bueno, eso también es interesante para ir a recorrer. Em, en el astillero SPI tienen el dique y lo que te muestran es que llenan de agua el dique para que el dique se hunda, el buque entra navegando, el dique ya está abajo, lo posicionan a la altura del dique, le sacan el agua al dique y eso se eleva, entonces pueden reparar el buque eh, sobre el agua. No sé si me doy a entender. Como sube la plataforma, tienen como la posibilidad de poder movilizar el buque y poder repararlo en casos que entran a dique seco para repararlo. Bueno, les digo porque parece algo por ahí muy raro, muy extraño, y si uno va a la escollera puede ver el de SPI, se ve. Bueno, cargas heavy lift son de ese estilo, estos buques de carga heavy lift, ahora hay una foto, es de ese estilo, se hunden, cargas y le sacas el agua y se levantan para que puedan navegar. Ven fotos de cargas de buques de carga de heavy lift. Ahí ven cómo es sin la carga y por ahí cómo queda con una carga arriba, ¿no? No es el mismo, pero para que se den una idea. Em, y que se trasladan monstruos arriba de esos buques. Es impresionante. Bueno, portacontenedores son los que más vemos, que de hecho nosotros utilizamos para la carga acá en Mar del Plata. El frigorífico, que tiene la característica de ser blanco, porque para reflejar los rayos del sol, ¿no? Esos son cargas, son bodegueros. Este tipo de buque es como el granelero, o sea, vos contratás un buque entero para un tipo de carga y lo cargas a granel, por más que no sea que estás cargando, no sé, no estás cargando solo cereales, puedes cargar en uno de estos, puedes cargar cajas de pescado, pero se le dice a granel porque uno levanta las compuertas y está, ven, eso no sé si llegan a ver, pero son como esos cuadrados blancos que se ven, se levantan, se corren y ahí abajo es un buque frigorífico, mantiene la temperatura. No podés tener, de hecho, mucho abierto porque pierde el frío. Acá, Mar del Plata, en época de pandemia, como había mucho problema de disponibilidad de contenedores vacíos, em, empezó a entrar el Libra, el Libra, pero puede ser cualquiera. El Libra es un buque frigorífico eh, que venía para buscar carga solo para Camerún. Se cargaba acá y en Montevideo para Camerún, Douala, Camerún, el puerto de Douala, para un distribuidor grande allá y venía a ponerle una vez cada 3 semanas o cada un mes, lo llenaban de pescado entero para África y salía solo cargado con eso, con cajas. Bueno, acá está el RoRo, buques de autotransbordo, es el acrónimo de Roll-off y se refiere a un tipo de buque de carga que transporta cargamento en ruedas, principalmente coches o bien camiones. Cuentan con rampas y plataformas para fijar e inmovilizar todo tipo de vehículo. Los RoRo no pueden transportar un número mayor de 12 tripulantes. En caso contrario, este barco sería un RoPax, acrónimo para buques mixtos. Los buques RoRo se caracterizan por un gran portón en la proa o popa o en ambos lados dependiendo del buque, que hace el portón de rampa por donde asciende o desciende la mercadería rodada por sus propios medios. Bueno,
Ahora, acá creo que entramos en el tema que les decía. Me interesaría saber si están todos, que solo hablan 3 por clase acá. ¿Tienen alguna duda? Bueno. Costos directos y asociados, y acá ya entramos en lo que les decía hace un ratito, o sea, lo que les fui explicando. El flete marítimo es el concepto de costo más importante en el transporte internacional marítimo. El flete es el precio del transporte marítimo, el servicio y la utilización del buque. En el mismo influyen una amplia gama de factores como la naturaleza y característica de la mercadería, la rapidez, el riesgo, el factor de estiba, gastos portuarios considerados en todas sus fases, carga o embarque en el puerto de origen, estiba, transporte. Ahí, se nos fue el chat, ¿no? Sí, ahí está. Bueno, la estructura de los costos de línea regular se divide en 3 capítulos cuya secuencia cronológica es. Esto lo vimos en el de aéreo, que yo se los planteé para que lo pensaran ustedes cuando hablamos de gastos AFOB. ¿Qué gastos incluían? Acá lo dice, pero para que intenten entenderlo en transporte. O volvamos al aéreo para ver si lo podemos asimilar a los gastos AFOB, que es muy similar al del marítimo. ¿Qué hemos dicho? Paren. FOB, ¿qué entregamos? ¿La carga dónde? El exportador entrega la carga dónde. Cuando uno lee Arriba del FOB, buque. bien, ya sabes que es marítimo. Cuando lees FOB, sabes que es marítimo. Y le entregas arriba del buque. Si vos estás en Mar del Plata, la responsabilidad del exportador, ¿a dónde va a terminar? Una descarga de la mercadería arriba del buque. Bien. Entonces, si hablamos de gastos AFOB, ¿qué gastos va a incluir de los que hablamos hoy también? Y hablábamos del transporte desde tu planta hasta el puerto en el país de origen, después los gastos en terminal, los gastos de la naviera, Y uno bueno, más. y ahí llegaría los gastos de la naviera, porque Uno transporte más. principal no pagás. Aduana. Bien. ¿Sí? Aduanas. Eso también. Les digo esto ¿por qué? Porque si ustedes en algún momento están trabajando en logística, hay despachantes que te piden una certificación de gastos AFOB. Y uno tiene que saber bien qué incluye esa certificación de gastos AFOB. Nos ha pasado que un despachante nos pregunta, ¿me pasás la certificación de gastos AFOB de esta carga? Y le decimos $2.400 porque tenés que incluirle todo esto que acabamos de nombrar. Y dice, pero como a mí siempre me pasan $1.100, que eso solo es el transporte terrestre y está mal. O sea, los gastos hasta FOB son los gastos hasta FOB. O sea, en los gastos hasta FOB tenés que declarar todo, aduana, terrestre, gastos de terminal y gastos, que son los gastos que va a tener que pagar en definitiva el exportador hasta donde termina su responsabilidad. Y esto es por desconocimiento, porque el forwarder no tiene conocimiento de los Incoterms, no tiene conocimiento, entonces dice, hasta FOB, bueno, si lo entrega en Buenos Aires, listo, el transporte, y te pasan solo el valor del transporte. Y eso está mal, pues estás declarando mal ante la aduana. Bueno, entonces, costes previos al embarque o gastos hasta FOB son los gastos de transporte interior hasta el puerto de carga o inland, más los gastos de recepción, arrastre a zona de espera y carga en puerto, las tarifas portuarias, como por ejemplo la tarifa que grava las operaciones de carga, descarga y transbordo de mercaderías en los puertos, los gastos de preparación de documentación o extensión del conocimiento de embarque, que eso es más de los gastos locales. O sea, yo les resumí los gastos locales de la naviera como, entre otros, el THC que lo cobran todas por mover el contenedor de la terminal arriba de su buque, pero también te cobran por la emisión del documento de embarque con el que vas a liberar la carga, te cobran en Buenos Aires, está el gasto toll, que es por el Río de la Plata, por el peaje del Río de la Plata. Bueno, esos 3, como por decirles, los 3 que son de base todas las navieras. Y después cada uno tiene un dock fee, un logistic fee, otro, si haces telex release te cobran el telex release aparte. Esos son todos gastos de la naviera.
Bueno, los del peaje del Río de la Plata, toll, solo en Argentina, los del despacho aduanero de exportación y eventuales gastos de almacenaje que puedan surgir, entre otros, dado que varían dependiendo de la compañía que los cobre. Estos costos se obtienen generalmente de los agentes de las compañías navieras o de los transitarios y constituyen un porcentaje sustancial de los gastos globales del transporte. O sea, es lo que les digo, son muy significativos, no son 1000, a veces son $2.400. 1000 es solo el transporte. Bueno, después tenemos, o sea, tenemos los gastos hasta FOB, ya dijimos todo lo que incluye. Ahí llegaste a FOB al buque. Una vez que estás en el buque viene el flete. Es la compensación al porteador por efectuar el transporte, consta generalmente de un flete básico obtenido directamente de la tarifa aplicable que puede verse modificado por una serie de factores de ajuste o recargos que reflejan las variaciones coyunturales que pueden experimentar los armadores en sus costos por factores fuera de su control, como por ejemplo fluctuación de los precios del combustible, congestión en determinados puertos, que lo hablábamos hoy, la tasa de cambio de las divisas. Bueno, los más conocidos son el bunker, que es el del combustible. El factor de ajuste en moneda, ese no es tan normal, salvo que sea un país demasiado. Nosotros porque no manejamos en dólares. Si fuéramos a Argentina y lo hacíamos en pesos, tendríamos ese gasto. El de congestión, que es recargos por congestión. Y acá es importante que sepan esto. Uno arregla la tarifa del flete previo al embarque, o sea, uno pide, como cualquiera de ustedes que va a hacer un viaje, por ejemplo, vas a ir de acá a Buenos Aires y vas a la terminal y decís cuánto me sale un viaje de acá a Buenos Aires. Bueno, te dicen te sale tanto, en esta fecha tanto. Uno sabe que le van a cobrar y como vos ya le informás la fecha en la que vas a salir, esto del combustible, saben cuánto sale el combustible a nivel marítimo, estoy diciendo, ¿no? Pero piénsenlo si les resulta más fácil en un colectivo de Mar del Plata a Buenos Aires. Sabes la tarifa que te va a salir irte la semana que viene de Mar del Plata a Buenos Aires. En el mundo marítimo, independientemente de determinados costos que hay que tener siempre en cuenta para calcular el flete marítimo, bueno, independientemente de eso, puede surgir esto como es congestión, ¿sí? Y esos gastos de congestión muchas veces surgen cuando la carga ya está en el agua y, por ejemplo, pasan a un puerto de transbordo que está muy congestionado y para que tu carga conecte antes y tenga prioridad, sin preguntarte, no es que vos decís, no, deja, no me lo cobres y déjame la carga parada 2 meses que yo espero. Sin preguntarte, arbitrariamente te cobran ese gasto de congestión del puerto para que siga ruta tu viaje, tu carga, y lo tenés que pagar. Te hacen una carta de la naviera, todo lo que quieras, pero eso, el pagador del flete es el que asume ese gasto. No pasa demasiado, no es que te cierran una tarifa y después cuando estás en el agua te salen con un martes 13, no es que pasa muy seguido, pero en zonas de conflicto, o si la carga pasa por puertos de transbordo por ahí bélicos o demás, puede llegar a pasar. Esos son los únicos casos en los que te puede salir un gasto extra que no está contemplado. Después, si no, como todos nosotros, tenés un contrato con la compañía naviera y no se pueden salir de eso que te cotizaron. Bueno, ahí hay otros gastos para que los tengan ahí a mano. A ver, a ver, a ver. Gastos en cambio. Ya vimos el flete. Ahora vienen los gastos o sea, vimos gastos hasta flete y gastos de encaminamiento final. A ver, les pongo así, ¿no? Ustedes ahí ven. Esto vendría a ser como la inversa a los gastos hasta FOB. De naturaleza similar a los gastos hasta FOB son los necesarios para entregar la mercadería al cliente en el interior del país de destino. Hay también unos gastos de manipulación o terminal handling charge, cuya extensión depende de los puertos de destino.
unos gastos de despacho aduanero que corresponderán a una u otra parte según el Incoterm que regule la operación, gasto de transporte terrestre. La mejor forma de obtenerlo es en cada caso, consultando a la gente de la línea en origen. Hasta acá, ¿alguna pregunta de los gastos y cómo se componen? ¿No? ¿Quieren preguntar algo? Bueno. Particularidades de la tarifa. Después, si llegamos a tiempo, les voy a mostrar yo lo había preparado para la clase anterior, la cotización de flete para lo de los kiwis, y ahí teníamos bien claro los gastos hasta FOB, el flete internacional aéreo eh, y el seguro, porque eso era, hasta ahí era la responsabilidad. Así lo ven en números, ¿no? Para que se den una idea en números de cómo es. O por ahí lo podemos ver en clase, no sé. Bueno, después vemos. Particularidades, la tarifa de flete y los conceptos incluidos en ella son determinados y estipulados por el porteador y el usuario en el contrato de transporte marítimo, cuyas condiciones pueden pactarse de la siguiente manera. Transporte marítimo de puerto a puerto. Bueno, puerto a puerto lo dice el mismo término, o sea, solo vas a pagar la tarifa del flete internacional. El elemento central de la tarifa es el flete marítimo básico. Al haberse convertido el contenedor en la unidad de carga, se ha simplificado y se cobra al usuario que embarca un contenedor de carga completa, FCL. Full Container Loaded es FCL. No sé si ya vieron el término FCL y LCL. LCL es Less Than Container Loaded y es para las cargas consolidadas. Cuando no llegas a completar con carga tuya un solo contenedor y a precintarlo entero. O sea que todo ese contenedor llega a un precinto de aduana tuyo y que es el que va a romper el importador. Eso es un FCL, Full Container Loaded. Y un LCL es cuando no llegas, les dan container loaded y van precintados y hechos a aduana por partes dentro de un contenedor. Bueno, el elemento central de puerto a puerto es el flete marítimo. Al haberse convertido el contenedor en la unidad de carga, se ha simplificado y se cobra al usuario que embarca un contenedor de carga completa, un nivel de flete marítimo básico por contenedor, aplicable a la clase correspondiente de la mercadería, en lugar de hacerlo por toneladas de carga dentro del contenedor. Puerta a puerta, que ahí lo dice, pero ¿qué se les ocurre que es puerta a puerta? De la empresa del exportador hasta la empresa del importador. Incluyendo todo, o sea que tengas el tramo internacional, pero también los tramos nacionales de cada lado. Entonces dice, la tarifa integral de punto de origen a punto de destino, pues debe de considerar las tarifas de transporte terrestre y los costos de manipuleo en terminal portuaria. Así han surgido dos sistemas alternativos, esto para nombrar los costos de flete, una tarifa de 3 partes que incorpora el flete marítimo y los gastos de terminal en ambos extremos. Entonces hablas de flete terrestre en origen, más flete marítimo, más flete terrestre en destino, o una tarifa de 5 partes que habla un poco de lo que desglosamos nosotros al principio. Flete terrestre en origen, gastos de terminal en el puerto de embarque, flete marítimo, gastos de terminal en puerto de descarga y flete terrestre en destino. El usuario tiene la opción de excluir las porciones terrestres, en cuyo caso el porteador no cobra nada por el transporte. Por el transporte terrestre. Sin embargo, el porteador controla la movilización por la terminal portuaria, por lo que los gastos de terminal no son opcionales. Eso nunca. Los gastos de terminal y de gastos locales no son opcionales. Puerto a puerta, ¿qué se les ocurre que es? Puerto a puerta.
Desde el puerto de desde el puerto de origen en el país del exportador hasta la puerta de la empresa del importador. Bien, entonces, ¿qué incluye? ¿Qué dos transportes incluye? El flete internacional y el transporte interno en el país de destino. Tal cual. Esto parece pago, pero cuando nosotros lo tratamos, lo hacemos, lo preguntamos relacionado a un Incoterm, suelen confundirse. Entonces está bueno que es el mismo grafiquito que vimos en la primera clase de cómo sale de la fábrica del exportador hacia aduana, va en el camioncito, se toma el seguro, entras a la terminal portuaria, pagas los gastos. Bueno, si ustedes lo tienen diagramado así, después ubican el Incoterm en cualquiera de esa cadena y ya saben qué cosas va a ser responsabilidad del exportador y cuáles van a ser responsabilidad del importador. Si ustedes tienen bien claro el circuito logístico, ¿no? Eh, por otra parte, el flete marítimo de un puerto se me desconectó. No sé a dónde quedé. No, no se escuchó nada de lo que dijiste, profe, desde que arrancaste. Quedamos en el de puerto a puerta, en ese. Eso. Ay, qué bien. A ver, esperen que tampoco estoy compartiendo, ¿no? ¿Ahí ven? Sí, Sí, profe. se ve. Bien. Que esto lo habíamos visto. O me acaba de escribir Naila. Lo habíamos visto en la primera clase, que es lo de los gastos, eh, lo de que el flete, o sea, la distancia no te determina siempre, la distancia entre un puerto y otro no siempre determina el valor del flete, por más que la distancia sea la misma, desde España hasta Shanghái, el flete que te van a cobrar de España, una exportación para llevar un contenedor de España a Shanghái, va a ser mucho más barato que un contenedor de Shanghái a España. ¿Se les ocurre por qué? Ahí lo dice igual. ¿Lo entienden el por qué? China es el mayor exportador de todo, o sea, todos los países, o no el mayor exportador de todo, pero casi todos los países importan muchos productos de China. Entonces, China necesita logísticamente reponer contenedores vacíos en su puerto para llenarlos de cosas y mandarlos, por ejemplo, a Argentina, que importamos muchas cosas chinas, por darles un ejemplo, ¿no? Entonces, la lógica de ellos es si vos de Argentina tenés algo de carga para mandarme a China, te cobro poco, así me repones un contenedor vacío y yo lo puedo usar para mandar al resto del mundo. ¿Se entiende? Entonces, la distancia es la misma, pero te van a cobrar más por una ruta que por la otra. Bueno, ahí lo que dice es, por otra parte, el flete marítimo de un puerto a otro varía en el tiempo y fluctúa según la oferta y la demanda de las distintas rutas de comercio internacional, por lo que las distancias y la duración del viaje no siempre determinan su costo. Por ejemplo, el precio de los fletes marítimos a Shanghái desde los puertos españoles
es actualmente más barato que exportar a Turquía y es más barato desde el puerto de Valencia o Barcelona que si se importa desde Shanghái a Barcelona o Valencia. El motivo es por el que es más barato desde España a China que viceversa, es que el objetivo de las compañías navieras es tener fletes baratos para poder devolver llenos los contenedores a China, que es donde realmente hay mayor demanda de transporte marítimo de contenedores. Si no hay carga, deben devolverlos vacíos. ¿Lo entienden? Yo ya no sé si me están viendo. Sí, se entiende. Ahí está bien. Sería porque salen más, digamos, barcos desde China hacia España, ¿no? Digamos, por el tráfico. Hacia España, hacia Claro, Argentina, o sea, como China es uno de los mayores proveedores mundiales, necesitan los vacíos allá. Entonces, si encima se los puede devolver llenos con algo, te van a cobrar menos, ¿entendés? Porque si no sería un viaje, un costo puro para ellos, claro. llevarse el contenedor vacío de vuelta a China, porque lo necesitan igual. Entonces te lo cobran más barato, aunque la distancia sea la misma. Recargos. Como se mencionó anteriormente, el flete marítimo, aunque sea barato, no es el único cargo que hay que tener en cuenta. Hay que considerar también los recargos que se le pueden sumar al flete. Los recargos al flete marítimo se aplican para hacer frente a los costos adicionales que incurre el porteador, que son de carácter temporal, de modo de evitar el tener que modificar la tarifa de fletes con demasiada frecuencia. Recargo por combustible, recargo por ajuste monetario, gastos de terminal, cargos adicionales. Cargas pesadas, claro, te cobran un extra o especiales. Por ejemplo, ¿vieron cuando vimos que Naila les mostró una foto de un tractor que habíamos cargado acá sobre un flat rack? Eso, la extra medida, o sea, ellos te cobran como un flete básico, por ejemplo, que fuera, no sé, Buenos Aires a Barcelona, no recuerdo. No, eso iba a La Guaira, Venezuela. O a Puerto Cabez. Bueno, no importa. La cuestión es que ellos te cobran un flete básico por el transporte internacional y además te cobran un par de extras, que es el extra medida, que es, por ejemplo, vos en ese contenedor flat rack te pasaste, no sé, por decirles, no sé, 20 centímetros de cada lado. Eso me perjudica a mí como naviera porque no te puedo poner un contenedor estándar de medidas estándar al lado de tu carga y me perjudicaste y no pude, por decirles, no pude cargar 4 contenedores alrededor y tantos arriba porque no es apilable un tractor. O sea, arriba del tractor no puedes poner nada. Entonces, todo ese espacio que ellos se pierden de ganar, te lo cobran como dentro de la tarifa de tu carga, que es el tractor, te lo cobran como, bueno, por carga especial o por carga extra medida, se te cobra tanto en el flete. Eso igual viene todo discriminado. ¿Quieren que veamos ahora que estamos conectados, una tarifa básica de flete de un contenedor de 40, por ejemplo, para analizar qué gastos van en el flete y cuáles? Igual es solo si tienen curiosidad, porque no es que les vamos a tomar eso. ¿No? Bueno. Cargos opcionales en destino. Cuando el porteador o sus agentes presentan servicios por cuenta del usuario, por ejemplo, vaciado el contenedor, despacho aduanero, la práctica es variada en cuanto a los cobros por los servicios provistos por el porteador que deben figurar en el conocimiento de embarque. Lo usual es que deberían incluirse el flete marítimo básico y los recargos. Cuando no se hace una remisión general a un flete según contrato, así como los cargos adicionales. ¿Por qué? Porque si uno baja una tarifa para un contenedor de 40, estándar, reefer, o estándar o reefer, bajás el contrato, para hacer la reserva mencionás ese contrato, la naviera se ajusta a eso y fin, solo te pueden cobrar eso. Ahora, cuando vos necesitas una cotización especial, como es este caso, un tractor o lo que fuera, vos tenés que declarar las medidas a lo largo, cuánto se pasa del alto y demás. Y no se ajusta a un contrato estándar, es un contrato especial. Bueno,
Bueno, ahora, así que al final les muestro y el que quiere se queda y el que no, no, lo que sí no se vayan porque todavía no tomé la asistencia. Bueno, ya hay menos de hoy, así que lo lamento. A- Costos en el régimen de fletamentos, adoptar el transporte de grandes volúmenes de mercancía como petróleo, cereales, minerales, productos químicos, frutas, maderas, se puede realizar de las siguientes formas. Fletamento por viaje. El armador cede el uso del buque para un viaje determinado a cambio de un precio. Este es el ejemplo que les decía el bodeguero que... A ver, un segundito, voy a tomar un poco de agua. El ejemplo que yo les decía del buque bodeguero que entraba acá para llevarse carga a África, eso es, contratás a un buque solo para vos, digamos, no es un buque portacontenedores de una naviera y que le contratás, no sé, 50 contenedores, no. Es un buque que te comprometes a llenarlo vos y ahí vos tenés que prorratear entre los shippers, entre los exportadores que se van a subir, el flete que le vas a cobrar para poder costear el arrendamiento de ese buque. Es lo que vimos como el término de chartear en avión. Claro, exacto, igual. Fletamento por tiempo, para que lo explote durante un periodo determinado de tiempo, meses o años completos en general. Y fletamento a casco desnudo, el armador cede el buque sin tripulación para que el fletador lo exporte con su propia tripulación. En todos los casos, la operación es llevada a cabo por la intermediación de agentes especializados, llamados chartering brokers, compañías con sólidas redes internacionales de gestión que se ocupan de encontrar para sus clientes cargadores buques de características adecuadas y en situación geográfica idónea para poder ofrecer fletes competitivos de acuerdo con las leyes del mercado. Los costos fijos más importantes de los transportes de los transportadores acuáticos están relacionados con las operaciones en terminal y comprenden tarifas portuarias y costos de manipuleo de la carga. Los bienes transportados a granel están sujetos a tarifas distintas cuando se utiliza un equipo de manipuleo mecanizado. No obstante, los altos costos de terminal son compensados por los muy bajos costos de navegación. Los costos variables que comprenden los relacionados con el manejo del equipo de transporte son especialmente bajos debido a la escasa fuerza que exige el movimiento a baja velocidad. Con altos costos de terminal y muy bajos costos de navegación, el costo por tonelada kilómetro desciende sensiblemente con la distancia y el tamaño del embarque. Así pues, el agua constituye una de las vías de transporte más económicas para grandes distancias y para grandes volúmenes de carga a granel. El transporte marítimo representa casi la totalidad de los servicios internacionales de movimiento de cargas y es el medio más utilizado en el comercio exterior, caracterizado por su bajo costo. Bueno, ahora nos queda, les voy a dejar de compartir y les voy a compartir los BLs para que vean. ¿Ya vieron ustedes ejemplos de BL? El documento internacional para el transporte marítimo. Sí, yo los vi en operatoria. Ah, bien. Bueno, entonces, ¿no lo ven o no? ¿Quieren ver lo de las tarifas? Bueno, vemos lo de las tarifas. Sí, por mí sí fue, por ahí hay alguien que no lo vio y ¿Las tarifas o los veles? O las dos cosas. las dos cosas. Ah, bien, bien. Me da risa ahora las tarifas. Bueno, esperen que voy a mostrarles rápido. Esto es acá, creo que lo tengo. Acá, ejemplo de IBL.
madre, Vele madre, Vele hijo, declaración de embarque, en fin, ahí está. A ver, acá estamos. Bueno, ahí ven. Vieron que yo les dije, les contábamos el otro día que había cortes documentales que informa la naviera. Cuando uno va a cargar en un buque marítimo, la naviera te informa qué día va a entrar el buque en la terminal portuaria, hasta qué día tenés para entrar la carga en la terminal portuaria, porque no la puedes entrar, entra hoy, hasta hoy te espera el buque. No, vos esperás al buque, no el buque a vos. Entonces te ponen esas fechas, te dicen, por ejemplo, que llega. Hoy estamos a jueves. El buque llega este domingo. Te doy tiempo para que me mandes los papeles declarando que me vas a cargar arriba del buque hasta el viernes a las 12 del mediodía. Y te doy tiempo para que ingreses el contenedor en la terminal antes de que mi buque llegue hasta el sábado al mediodía. Entonces vos en base a eso programas la carga. Vos decís, bueno, listo, estoy acá en Mar del Plata y estoy operando en el buque de Mar del Plata. Coordino con aduana y digo, como me van a esperar hasta el sábado si quiero, y aduana, para no habilitar aduana un sábado que me sale más caro, lo cargo el viernes. Viernes le digo a aduana, abro el permiso de embarque y le digo, voy a cargar a las 7 de la mañana en mi planta este contenedor. Se presenta aduana, se presenta Senasa, cargas el contenedor, cerrás el contenedor con un precinto de aduana, tenés el ticket de pesada con el que hacíamos el BGM, que era el documento para el nuevo régimen SOLAS, que surgió en 2016, que es para preservar la vida en el agua, entonces no sobrecargar y que no llevara a que se pueda volcar un buque a una tragedia. Entonces declarás el peso con el ticket de pesada y le decís a la naviera, bueno, listo, cerré el contenedor, ahora te declaro que estás cargando mío arriba de tu buque. Ahí lo que se hace es llenar esta plantilla, la llena el exportador y pone en el campo shipper los datos del exportador, en el campo consignee los datos del importador, en el campo notify puedes repetir los datos del importador, pero sí o sí tiene que tener datos de contacto. Lo mismo que vimos para las guías aéreas, vos tenés que sí o sí mencionar a alguien, un mail o un teléfono a quien contacten en destino al momento del arribo, pues si no, no se entera nadie que tu carga arribó. O sea, si no está ese dato, la marítima te devuelve que la declaración está incompleta y tenés que, hasta que no lo corregís, no queda. Puerto de carga, ahí van viendo, ¿no? Ahí tenés puerto de carga Buenos Aires, puerto de carga Norfolk, era esto. Bueno, ahí dice puerto de carga Buenos Aires, acabamos de dar el ejemplo que fuera Mar del Plata, uno declara el puerto, Mar del Plata. El buque en el que te vas a subir, Vessel, acá, esta declaración igual está incompleta porque no nos pusieron el número de viaje. Marcas y números, en el campo marcas y números tenés que declarar el número de contenedor completo y el número de precinto de aduana, eso como obligatorio. Si vos además le querés poner que tu carga, tu pescado es marca, no sé, marca cualquier cosa, en la marca que se les ocurra, lo podés poner ahí abajo, podés poner la marca en ese campo. En el campo de descripción de los productos, sí o sí tenés que declarar la cantidad de bultos totales. Por ejemplo, que vos estás exportando dentro del contenedor en pallets, podés poner, no sé, 10 pallets conteniendo, ¿no? Bueno, la cantidad que sea. Y 10 pallets conteniendo, y en los 10 pallets conteniendo ponéis la cantidad de cajas. Tantas cajas de este pescado, tantas cajas de este pescado, tantas cajas de este pescado. Y hay destinos como ser Estados Unidos que te piden que declares el envase primario. Entonces ahí en vez de poner 10 pallets conteniendo tantas cajas, vos vas a poner 2000 cajas contenidas en 10 pallets. O sea, Estados Unidos te pide que le declares el envase primario, el que tiene contacto con la mercadería. Si lo declaras mal, te cobran una multa.
Dependiendo del país, es más cara o más barata si declaras mal un dato mandatorio para el país de destino. Bueno, acá por eso, como es Estados Unidos, está declarado 257 cajas conteniendo tanto, 710 cajas conteniendo tanto, es el que tiene el contacto con el producto final. Y no sé si en este caso habrán puesto todas las cajas en tantos, a ver. No, no lo pusieron. Bueno, pesos netos, pesos brutos. El peso bruto es mandatorio. ¿Por qué? Porque es el que le estás declarando a la naviera. Estoy exportando tantos kilos brutos de mercadería y no puedes declarar menos y que lleguen más porque van a decir que estás mandando algo ilegal. O no puedes declarar más y que lleguen menos. Por inconsistencia también en aduana, uno tiene que exportar al país de destino lo que habilita por permiso de embarque. Y de hecho puedes tener hasta un más 5, creo que es más 5 o 10% de variación en estos valores. Y si no, no están cumplidos los embarques, ¿sí? No, no se corresponde con lo que declaraste en aduana. Bueno, peso neto, peso bruto y al final tenés la cantidad de cajas totales. Acá declaran que van a hacer telex release, que el flete es collect, que quiere decir que se cobra en destino, si no iría prepaid y eso sería que se paga en origen y nada más. De esta declaración surge este BL hijo del forwarder. El BL hijo dice exactamente la misma información de la declaración de embarque, pero agrega el número de BL que asigna el forwarder y el membrete de la empresa y te agrega la fecha de embarque, te dice cuándo se puso a bordo. A ver, cuando se puso a bordo esto, al final te pone 6 de junio del 2022. ¿Sí? Bueno, y ahí está la descripción de la mercadería y bla. La temperatura es importante, si es pescado, si es alguna mercadería que llega a temperatura controlada. Y el BL madre es entre, ¿se acuerdan que vimos para el caso de el aéreo, que decíamos entre agentes? Bueno, acá es entre navieras. Digamos, Hapag-Lloyd es la naviera en la que embarcamos esta carga a Norfolk. Entonces, Altius Argentina, que es el agente de origen, le declara a Altius Estados Unidos, que es el agente de destino, que sale un contenedor con Hapag-Lloyd conteniendo todo eso, copiaste exactamente todos los datos de la declaración de embarque del cliente, y el respaldo que vos le vas al cliente es el BL hijo. ¿Y esto por qué? Porque, o sea, y esto es lo que le emitís al exportador y al importador, y con este documento de BL hijo es con el que el importador va a poder hacerse la carga. En este caso en específico, vos podés salir directo con este modelo del BL de Hapag, que es el BL madre, digamos, podés salir directamente poniendo, aunque haya un agente de por medio, podés salir diciendo el shipper real y el consignee real. Eso es decisión del cliente. En el caso de este negocio en particular que va a Norfolk, acá fíjense que en Puerto, ¿ustedes ven? ¿Están viendo lo que estoy Sí, sí, se ve, marcando? profe. ¿Ven? Ah, ustedes tienen el mismo buque, acá Monte Cervantes, puerto de carga Buenos Aires y acá dice puerto de descarga Filadelfia. Pero en place of delivery dice Norfolk. Esto es porque para llegar a Norfolk, en este caso, hay ruta directa a Norfolk, pero en este caso tuvo que hacer un traslado en barcaza desde Filadelfia hasta Norfolk. Entonces descarga en Filadelfia, pero llega a Norfolk en otro tipo de buque que no es un buque madre. Bueno, y lo que les decía es que en este caso este cliente pide que intervenga el agente porque contrata a Altius Estados Unidos, que es este que aparecía acá. Oh, en el BL madre ven que estaba Altius Estados Unidos. El importador contrata a Altius Estados Unidos para que le haga aduana en destino. Entonces facilitas mucho eso, el tramiterío, porque
porque Hapag-Lloyd, que es la naviera, le va a avisar a Altius Estados Unidos, está llegando esta carga, y entonces Altius Estados Unidos ya se pone a hacer los papeles de aduana y le resuelve un poco la vida al importador, que lo único que hace es decirle, para tal fecha ya podés venir a buscar el contenedor y ya va a estar liberado. ¿Se entiende? En esos casos, un agente y un BL hijo sirve. O sea, es mucho más útil que en otros casos que no. Bueno, ¿esto lo entendieron? O sea, básicamente es un VL entre la naviera y la gente y otro con el consumidor, digamos, con el cliente final. Claro, Ok, vos como agente de cargas, en este caso, tenés que tener la habilitación para poder emitir ese tipo de BLs. vaya. Em, o sea, vos con la naviera tenés ese BL y es igual de legal el BL hijo. O sea, de hecho, sin BL hijo no te dan la carga. No vas a tener, si la naviera, o sea, la naviera en su declaración tiene que hay un BL cortado, un BL hijo cortado, y con el BL madre solo no te haces de la carga. Sí o sí tiene que presentarse el importador. En este caso, Altius Estados Unidos, como le hace aduana, se presenta a Altius Estados Unidos con el documento que le llega de parte del importador, pero a lo que voy es que es con ese hijo. Y lo que les iba a mostrar ahora es lo de una tarifa, vamos a ver, una tarifa. A ver, cotizar, nueva cotización, y les voy a mostrar acá. ¿Será este? Bueno, creo que sí. Ahí, ¿sí lo ven? Acá. Bueno, nueva cotización. Vamos a entrar. Vamos a pedir, por ejemplo, de Buenos Aires a Barcelona. Ah, ojo, porque ahí siempre es importante seleccionar bien bueno, en este caso porque es Barcelona y las otras opciones son distintas, pero cada puerto tiene un código que es el que aparece entre paréntesis ahí. Es BCN, es el código de puerto de Barcelona. Buenos Aires, hay otros Buenos Aires. Arbue es el nuestro, de Argentina. Ah, bueno, acá ven, acá abajo hay otro. Buenos Aires. Buenos Aires, Arbue. Y acá lo que estamos seleccionando es que estamos pidiendo una tarifa desde la terminal hasta la terminal. Es decir, de puerto a puerto. No estamos pidiendo de puerta de Mar del Plata, por ejemplo, a puerta de Barcelona. Puedes poner incluso una dirección específica, ¿no? Acá estamos diciendo que queremos la tarifa marítima. Un contenedor de 40. Esto es un contenedor General Purpose, es el dry, el estándar, un normal, que no necesitas, para carga general, digamos, que no necesitas frío o lo que sea. Si vos necesitas que te coticen un reefer, elegís para 40 reefer, para 20 reefer y demás. Vamos a poner uno de 40 estándar. De Buenos Aires a Barcelona, y acá seleccionás qué tipo de producto querés cotizar para dentro del contenedor. Acá la única opción que te tira es el Freight All Kind, que es que abarca todo tipo de mercaderías. A veces te especifica personal effects, si es para una mudanza o así. Bueno, buscamos. Y acá lo que tenemos es, ya seleccionamos esta opción. Sí, les explico brevemente qué es lo otro que aparece. Acá abajo dice Quick Quotes Spot. Eso es porque a veces te tiran ofertas para el buque próximo porque tienen poca carga para ese destino. Entonces, como el buque está saliendo medio vacío, te tiran ahí, en vez de 8.52 que dice ahí, te tiran, no sé,
$300, entonces entras y si justo tenés carga para ese puerto, puedes aprovechar el valor de esa. No pasa mucho. Y acá lo que voy a hacer es, sin pedir la tarifa, les muestro la composición del flete. Y acá tenemos, no sé si se puede mover, no, no se puede mover. Tenemos, esto de acá arriba no lo miren porque es un total que te tira de todos los conceptos. Y vos lo único que necesitas saber es discriminar los gastos locales de origen del flete marítimo de los gastos locales de destino. Entonces tenemos, si quieren anotarse, por ejemplo, ¿no? No les vamos a tomar esto, pero si les sirve para ustedes reconocer qué gastos acompañan al flete, Ocean Freight, por supuesto, es la tarifa básica de Buenos Aires a Barcelona, son $852. A esos 852 hay que sumarle, vamos a poner la calculadora acá al lado, $852 más. De estos gastos, ven que dice Export Surcharge, eso es gastos locales de origen. Terminal Handling Charge, que hablábamos hoy, Value Added, bueno, cada uno cambia, ¿no? Todas las navieras cambian. Estos tres son gastos locales de origen. Acá te dice que parte del flete son estos gastos de acá abajo, y sin embargo, el toll. Lo que pasa es que las navieras son de otros países, o sea, las casas matrices, por ejemplo, el Hapag-Lloyd es alemana, entonces no vas a ver que el toll, que es el peaje del Río de la Plata, es de gasto local. Entonces, no lo sumamos. 852. Emission sí, porque eso es lo que les decía, para cuidar el medio ambiente, entonces más 76, más 324, que es el combustible, más 15, que es el seguro por contenedor que te proporciona la naviera, que es solo por el contenedor, o sea, si le pasa algo al contenedor, no a la mercadería. Eso te da $1.267 de flete, de Buenos Aires a Barcelona. Y después lo que tenés son, para sumar, gastos locales de origen, que se suman estos tres de acá arriba, más el toll de 155. Y acá abajo te aclara que también está sujeto a algunos gastos, los que están en dólares se suman en origen como gasto local de origen, subject to document charge de 56 y el security manifest de 38. Y todo el resto que está en euros son gastos locales de destino, que es lo que decíamos, una vez que la naviera llega al puerto de destino, los gastos de descargar el contenedor del barco de ellos a la terminal de Barcelona. Y tenés acá 43 más 225 más 6,5 más 55 y eso. Bueno, Que esos son los gastos del importador porque habíamos puesto de puerto a puerto también. esos son gastos del importador, claro. O sea, los gastos esos se tienen que pagar sí o sí. Los puede pagar el exportador si es por ejemplo, un DDP que te ocupas vos de pagar todo como exportador, o puede ser eh, Claro, según el Incoterm, suponete en el ejemplo del que habíamos puesto FOB, ya nos desligamos de esos. Pero es verdad, si hablamos de sí. uno de los del grupo D, ya son otras cosas. O si estás del lado del importador, vos sabés que corres con esos gastos. Lo tenés accesible la información. Bueno, les pido que no se desconecten porque tengo que hacer el screen de los que están presentes. Así que porfa, les voy a pedir que me esperen un segundo. Yo les aviso. Y si quieren, mientras tanto, preguntarme, me preguntan lo que sea. No sé, ¿entendieron todo? No los estoy leyendo, lo único, ¿eh? Sí, profe, se entendió. Y una Bien. consulta, todo lo que sean así BLs que los vamos viendo, ¿esos nos los podés pasar para ir haciendo como anotaciones? Sí, obvio. Se me fue esto. ¿Qué decís? Los ejemplos de los BLs que vimos hoy, Claro, sí, declaración, esos. Sí. bien.
Bueno, ahí estamos, guardar. Bueno, estamos. Les debo todavía los ejercicios. Estoy pensando que en esta clase todavía no apareció el cálculo del flete para marítimo, así que debe ser más adelante eso. Pero bueno, lo del aéreo ya se les puede ir subiendo, si quieren. No sé si tienen alguna duda, algo. Van a subir ejercicios prácticos sacando lo que son los cálculos. Calculo que sí, me parece que Nay algo tiene armado, pero la verdad que de eso se ocupa ella. Eh, no, si sube son ejercicios prácticos, no va a subir nada de teoría, de preguntas de teoría, ni prácticos de ese estilo. Son prácticos como los que les decía la clase pasada, para que ustedes practiquen cómo calcular un aéreo. Y después en otro archivo las respuestas, pero que les sugerimos que no abran ese archivo, porque si uno ve, mm, no te da la posibilidad de pensar de cómo lo podés resolver, digamos, más vale, si total no va a ir con nota, ustedes no lo tienen que entregar. Eso sí, eso lo arma Nay, pero déjame que voy a hacer un print de pantalla a esto porque me resulta raro, ella lo suele dejar junto con, se lo voy a mandar, a ver, ahora no, igual se lo voy a mandar mañana, pero porque ella suele dejar todas las instrucciones ahí. Bueno, listo, buenas Buenas noches. noches. Nos vemos, Gracias. Chao, nos vemos. Chao.